Bienvenidos a Java Code Sessions número 9, programación orientada a objetos, parte 4, abstracción. Antes de iniciar el tema, los invito a que se suscriban al canal y que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias. Y también a que descarguen el código fuente de los ejemplos de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que nos gusta, que es el código. Muy bien. Voy a abrir NetBeans y vamos a empezar con la definición de abstracción. ¿Qué es abstraer? Abstracción viene de abstraer. Abstraer es un proceso que nos permite identificar y separar las características más esenciales de un concepto u objeto, dejando de lado los detalles específicos o menos relevantes. Es como irnos a lo más general de un objeto o de un concepto para ir de ahí bajar. Tener la visión de más alto nivel, lo más esencial. Involucra simplificar ese concepto u objeto, pero muy importante, simplificar no es quitar por quitar, simplificar es entender en profundidad. Entonces, esto involucra un proceso de análisis que nos va a llevar a obtener esa abstracción, lo de más alto nivel o lo más general, sin detalles, y de ahí hacia abajo vamos detallando. ¿Cómo se logra hacer en Java? Bueno, hay dos formas de hacer abstracción en Java. Uno es a través de clases abstractas y otro es a través de interfaces. Una clase abstracta es una clase que contiene métodos que son abstractos, es decir, que no tienen código, no tienen cuerpo, y que las clases o sus subclases que dan esa clase de la cual extienden deben de implementar ese detalle, las clases hijas o las subclases. Y también puede tener métodos que sí tienen implementación, tiene de ambos. Esto permite definir una plantilla para un grupo de subclases, forzando estas subclases a implementar ciertos métodos que son esenciales, mientras que se proporciona otros métodos con funcionalidad común que todas las subclases pueden compartir. Entonces, esta es una forma de generar abstracción. Otra forma es a través de interfaces. Una interfaz, como ya hemos visto en Java, es una colección de métodos abstractos que es como un contrato que las clases que implementan esas interfaces deben de seguir. Esto básicamente lo que hace es separar el qué del cómo. En la interfaz digo qué y en las clases que implementan digo el cómo. Y bueno, vamos a ver la abstracción, los dos tipos de abstracción con un ejemplo. Vamos a ver el mismo ejemplo con ambos tipos de abstracción. Y antes de empezar a ver el código, les quiero mostrar unos diagramas que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona esta parte. Entonces, ahí se está viendo ya. Ok. Muy bien. Este es un diagrama de clases donde tengo un ejemplo de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol y le voy al Santos Laguna, por cierto. Entonces, yo tengo aquí el ejemplo de abstracción con clases abstractas. Aquí la parte central es la clase jugador. La clase jugador es una clase abstracta que va a tener dos atributos, nombre y posición. Va a tener su constructor y un método abstracto que se llama jugar y un método que se llama mostrar información. Vamos a ver cómo las clases hijas, que va a ser defensa o delantero, que son tipos de jugadores, van a jugar. Cada uno va a tener su propia implementación de cómo jugar. Y bueno, esta clase jugador va a pertenecer a una clase que se llama Santos Laguna, que va a tener su lista de jugadores. Vamos a agregar los jugadores al equipo y vamos a jugar el partido, ¿no? Para ver cómo juega cada uno de los jugadores. Entonces, esto es el ejemplo de abstracción utilizando clases abstractas. Entonces, vámonos a ver el ejemplo en código. Voy a regresar a ver mi ejemplo. Lo tengo aquí en el modelo 1. Aquí tengo la clase abstracta jugador. ¿Cómo defino una clase abstracta? Bueno, su modificador de acceso con la palabra abstract y después class y el nombre de la clase. Voy a agregar dos atributos, protected, ya vimos por ahí los modificadores de acceso. Y tiene dos atributos que es jugador nombre y posición. Estoy
separando estas características del detalle de cómo juega un jugador. Solo esto es general para todos, el nombre y la posición. Entonces tengo su constructor, que le paso los dos atributos, y tengo un método abstracto. Un método abstracto no tiene implementación, no tiene código, solo defino su modificador de acceso, le digo que es abstracto, qué tipo de retorno o de objeto nos va a regresar como resultado, en este caso es void, ninguno, y el método es jugar. ¿Cómo juega cada jugador? Depende de la posición. Aquí no le doy el detalle. Cada posición de ese jugador va a tener ese detalle de cómo jugar. Y después tengo un método concreto donde muestro información, y aquí sí tengo el código porque este va a ser común a todos los objetos que van a heredar o van a ser subclases de jugador. Entonces tengo dos subclases, delantero y defensa. Delantero es una clase que no es abstracta, es una clase concreta o normal. Es delantero y extiende de la clase abstracta jugador. Yo tengo aquí el constructor que básicamente lo que va a pasar es solamente recibe el nombre del jugador y yo le paso al constructor de la clase padre el nombre y la posición. Y aquí tengo la implementación del método jugar. Y aquí este método jugar básicamente nos imprime el delantero, fulanito de tal, ataca hacia la portería rival. Entonces es lo que está haciendo el delantero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quito este método jugar? Me marca aquí un error. ¿Por qué? Delantero es no abstracta y no sobrescribe el método abstracto jugar que hay en jugador. Entonces, como esa es una clase que no es abstracta, yo tengo que forzosamente ponerle el código a los métodos abstractos de la clase jugador que es abstracta. Entonces, yo tengo que ahora sí entrar al detalle, cómo va a jugar este jugador, y aquí lo hago. Ahora tengo por otro lado la clase defensa, que es igual, solamente que aquí en la clase en el método jugar estoy diciendo el defensa con X nombre protege su propia portería. Entonces los dos juegan distinto, los dos son jugadores, tienen un nombre, tienen una posición, pero juegan de manera diferente. Y tengo mi clase Santos Laguna, que tiene una lista de jugadores. Yo voy a agregar aquí los jugadores, cada jugador agrego uno nuevo y después juego el partido, donde básicamente por cada jugador en mi lista con un ciclo for, pues lo pongo a jugar, ¿no? Vamos a ver mi método main, que va a ser va a ser que Santos Laguna juegue un partido. Entonces voy a poner aquí mi punto de interrupción y voy a darle debug para ir viendo cómo se ejecuta. Voy a crear mi nueva instancia de Santos Laguna. Voy a ver aquí mis variables, ya tengo aquí el objeto Santos Laguna con una lista de jugadores que está vacía y voy a crear mis jugadores. Voy a crear un delantero y un defensa que son jugadores, el tipo de objeto es jugador y paso aquí el nombre del delantero es Juan Bruneta y el defensa es Mateus Doria. Los agrego y ya tengo aquí mi lista de jugadores. En mi lista de jugadores tengo un delantero dentro de Santos Laguna y tengo un defensa, ¿no? Tengo aquí mis dos jugadores. Bueno, apenas los creé la instancia y ahora los voy a agregar a la lista. Aquí agrego uno y aquí agrego el otro. Aquí están. Mi delantero y mi defensa, ambos son jugadores. Y ahora sí voy a jugar el partido y lo que va a hacer es que me va a imprimir el delantero Juan Bruneta ataca hacia la portería rival, el defensa Mateus Doria protege su propia portería. Entonces, cada uno hizo su implementación el detalle de cómo jugar y lo general, los conceptos básicos que es el nombre y la posición están definidos en la clase abstracta. Ahora, yo puedo, por ejemplo, de cada jugador, por ejemplo del delantero, puedo mostrar su información.
Esto es de la clase abstracta, no del delantero, y es igual para ambos. También el defensa tiene exactamente lo mismo, mostrar información. Voy a volver a correr este ejemplo, ahora run file, y vamos a ver la salida. Aquí está la información del delantero, Juan Bruneta, posición delantero. La del defensa, nombre Mateus Doria, posición defensa. Lo general, este método de mostrar la información pues es igual para las dos clases porque está en la clase abstracta jugador, y el detalle de cómo jugar ya cada uno lo implementa. Ahora, punto importante, yo no puedo crear una instancia de una clase abstracta, no puedo crear un objeto de la clase jugador directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera tener un jugador nuevo, jugador. Y si yo quiero hacer un nuevo jugador de la clase jugador, aquí me va a decir jugador es abstracta, no se puede instanciar. Entonces no puedo crear objetos directamente de jugador, lo tengo que hacer de las clases que extienden o heredan las características de la clase abstracta padre. Entonces, no puedo hacer esto, tengo que hacerlo a través de una clase que implementa la clase abstracta, que la extiende, delantero o defensa. Entonces, esto es muy importante, el trabajar con clases abstractas. Ahora vamos a ver el tema de las interfaces. Para la interfaz vamos a ver otra vez el diagrama. Vamos a cambiar al diagrama con interfase. Ok, aquí tengo el diagrama. Ahora es distinto. Tengo la interfase, me lo ponen en un color morado. La diferencia es que la interfase no implementa, no tiene código para mostrar información. Esto se tiene que delegar a cada clase en particular que va a implementar esa interfaz. Entonces, abstraigo el qué, lo puedo abstraer, el qué, que es jugar y mostrar información, lo general, los conceptos más básicos a una interfaz de nivel superior, y ya cada clase que va a tener el detalle tiene que hacer el código de cada uno de los métodos definidos en la interfaz. Entonces vamos a ver el ejemplo. Voy a NetBeans de nuevo. Aquí tengo el modelo 2 y ahora tengo jugador, que es una interfaz. Si se fijan, pues es su modificador de acceso es público, tengo interfaz jugador. Y ahora tengo los métodos abstractos. La interfaz no puede tener métodos con código, solamente nos dice que va a jugar y va a mostrar información. Cada clase debe de poner el código a cada uno de los métodos, cada clase que va a implementar la interfaz. Vamos a ver cómo queda la clase delantero. En lugar de extends, que acá tengo delantero, en el primer ejemplo con clases abstractas es extends, y delantero con interfaces es implements. Implementa la interfaz jugador. Entonces tengo el nombre del jugador, creo un nuevo objeto nombre, y aquí tengo el código, que es el código de jugar y el código de mostrar información, por si yo quisiera mostrar algo distinto para cada una de las clases que implementan la interfaz. Entonces tengo que ponerle código a los dos. Lo mismo para el defensa. Acá tengo la implementación de jugar, diferente al de delantero, y mostrar información, que en este caso es igual, pero tengo que escribir el código en ambos casos. Tengo mi objeto Santos Laguna, que igual tiene su lista de jugadores, hay que agregarlos de tipo jugador y jugar el partido. Vamos a ver cómo se utiliza esto en la clase main2. Es muy similar. Creo mi instancia de delantero y mi instancia de defensa de ambos. Y después los agrego al equipo y juego el partido. Vamos a darle run file. Y vamos a ver que tengo el delantero Juan Bruneta ataca hacia la portería rival, el defensa Mateus Doria protege su propia portería. Entonces, es dos formas de implementar abstracción en Java, una con clases abstractas y otra con interfaces. Diferencia, clases abstractas puede tener código común a las subclases para todas, y la interfaz solamente me dice el qué y no el cómo. No puede haber ningún código en los métodos.
Vamos a ver algunos puntos finales. Tanto las clases abstractas como las interfaces se utilizan para lograr un alto nivel de abstracción, pero hay diferencias, como ya les comentaba. La clase abstracta es más adecuada cuando las subclases comparten mucho código en común, mientras que las interfaces son mejores cuando las clases implementadoras comparten poca o de plano ninguna implementación de código, o sea, cada una es diferente. Pero deben seguir exactamente el mismo contrato, mismos métodos, todas las subclases, todas las clases que implementan la interfaz. Entonces, con ambos casos se puede lograr, cada una tiene sus pros y sus contras o su propósito para qué se va a usar. Muy bien, aquí terminamos el Java Code Sessions, espero que haya sido buena la explicación y el ejemplo. Cualquier duda o comentario o sugerencia, por favor en los comentarios, y los invito a que se suscriban al canal y a que bajen el código fuente de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias, hasta luego.